Bueno. No, asamblea no. Deja un poquito de música, vos. Está grabando. Bueno, salud. Este es el espacio radial de la gestión obrera ABCCOP. Hoy es sábado 20 y pico. 23 de mayo. Sábado 23 de mayo del 2015 estamos con Silfredo Almeida. No querés hacer ningún planteo, que hagan unos problemas laborales. Todavía no. Problemas laborales tiene un pueblo entero, ¿verdad? Pero fundamentalmente el gran problema laboral que tienen los trabajadores de este país, que el Parlamento vuelve a reafirmar el impuesto a los sueldos, ¿no? Y es un tema que nosotros queríamos desarrollar. Está con nosotros Fernando Peña, creo que le dicen en gallego, creo, pues se llama Fernando Peña. El Gaita. Y decíamos que grave problema tienen los trabajadores en este país. Y Luis Riva, quien habla. Sí, no es difícil. ¿Sabés cómo le pusieron a Peña el último patriota? Sí, ¿no? El gran problema que tienen los trabajadores de este país es que el Parlamento Nacional volvió a reafirmar el impuesto a los sueldos. Impuesto a los sueldos, ¿no? Parece de Ripley que las multinacionales no pagan impuestos y los trabajadores pagan impuestos. Los criollos pagan impuestos y los gringos no pagan impuestos. En el gobierno del Frente Amplio. Esto, si nos remontáramos 40 años atrás, nadie lo hubiera podido creer. Ustedes saben que antes de llamarse IRPF, se llamaba IRP. Impuesto a las retribuciones personales. Retribuciones, claro. Esto es renta. Claro. Entonces, el único sector político de este país que estuvo en contra del impuesto a los sueldos, el impuesto a los sueldos yo debería haber investigado de qué año es. Es posterior a la dictadura. Exactamente no recuerdo en qué gobierno se impone a través de una propuesta del Ejecutivo y el Parlamento lo aprobó, con la única fuerza política que siempre se negó al impuesto a las retribuciones personales, el impuesto a los sueldos, fue el Frente Amplio. Apoyado por la Central de Trabajadores, el PCNT, ¿no? Siempre se denunció que los trabajadores no debían pagar. Es increíble que se le cobre a un trabajador por trabajar. Porque un impuesto a un salario es cobrarle al trabajador por trabajar. Entonces, el 21 pasado, antes de ayer, se discute la propuesta electoral del doctor Vázquez, que es idea del Banco Mundial, por supuesto, y que a través del Ministerio de Economía, el hombre Danilo Astori, en campaña electoral el presidente Vázquez se compromete con los trabajadores a no aplicar IRPF en la cuenta que se le hace al aguinaldo y, si no me equivoco, a la licencia. Sí, salario vacacional y aguinaldo. y aguinaldo. Salario vacacional y aguinaldo. Anteriormente se sumaba salario vacacional y aguinaldo junto al salario para hacer el porcentaje de IRPF. Entonces, como es costumbre, ¿no?, del Frente Amplio, el Frente Amplio te da una canasta y hace un bombo como que si pasara a ser clase media, ¿viste? Es un poco la costumbre que se ha venido aplicando. Entonces, cada porquería que te da, hace toda una campaña propagandística terrible. Pero ¿qué pasa? En el Parlamento Nacional aparece un hombre. Un hombre. Yo dijiste vos, un hombre. Uno en 99. Un gaucho solo. Un gaucho solo que le dio el coraje para hacer una intervención en contra del impuesto a los sueldos. Uno en 99. Sí, está.
el asunto es que mientras se discutía el quitarle ese porcentaje de impuesto a los sueldos al aguinaldo y al salario ocasional, que digo, para ir aclarando, el que más va a recibir 290 pesos, ¿no? Está entre 1 peso y 290 pesos, el máximo. Entonces el Frente Amplio hace terrible campaña para, y vos sabés que golpea, Sí, lógico. golpea. Claro. Entonces hay representantes nacionales, como el que tenemos aquí en Colonia, que dice que 165.000 trabajadores no van a pagar más impuestos a los sueldos. Entonces vos escuchás eso y decís, ¡guau! ¡Qué importante!, ¿no? ¡Qué importante! ¡Qué bien este gobierno! Bueno, 290 pesos el que va a recibir, el que no va a pagar, lo máximo que no va a pagar va a ser 290 pesos. Es un poco para aclarar, ¿no? Y echar por tierra todo este bombo que se ha venido planteando. El asunto es que en la intervención que hace el único gaucho que está en contra del impuesto a los sueldos, porque hay una amplia mayoría de diputados del Frente Amplio, ¿no? Entonces este hombre, que se llama Eduardo Rubio, les hizo acordar a esta gente, cuando ellos estaban en contra del impuesto a las retribuciones personales. Y le ha entrado un estado de nervio, una situación, ¿cómo decirlo? Una especie de ataque de nerviosismo que terminaron quitándose las vestiduras y confesándose públicamente. Entonces se escuchan las intervenciones de algunos diputados que da mucha pena. Un diputado Pose Lo he escuchado. dice que se terminó aquello de la pelea entre el socialismo y el capitalismo. Y repite en 2 oportunidades, el capitalismo existe y camina. 2 veces. Sí, sí sabremos que existe y camina. ¿No está haciendo? Pero lo más triste es la cuestión de este diputado Frente Amplista. Después está la intervención de Los Santos, que le hizo perder la intendencia de Frente Amplio en Maldonado, y se confesó de centro izquierda. El Frente Amplio es de centro izquierda, dijo. Un poco para aquellos que dicen que es izquierda, ¿viste? Diputado, entonces diputado. Siempre está hablando de Cámara de Diputados. Sí, fue en la Asamblea General, ¿verdad? Bueno, dice Pose, ¿qué le voy a decir a mi hija? Dice, si yo peleo en contra de esto, me va a decir, papá, estás loco, eso ya pasó. ¿Qué pasó? Ya no se pelea más por los intereses de los trabajadores, ahora nos adaptamos a defender los intereses de los capitalistas. Como desapareció el campo socialista, para este triste personaje de la política uruguaya, ya no se pelea más. Ahora todos vamos detrás del capital. Sí, un partido único. Hoy están generando un partido solo. Pero, ¿vos sabés qué pasó en la Cámara? Pasó que el Partido Nacional, a pesar de que votó, hizo toda la parodia de estar en contra del impuesto a los sueldos, ¿no? Entonces, en terribles intervenciones, en contra, haciéndole recordar a los frente amplistas cuando defendían los intereses de los trabajadores, Porque votar esto que se votó, los 290 pesos máximos de no pagar impuestos, es reafirmar el impuesto a los sueldos, ¿verdad? Si vos estás a votar porque le estás sacando un impuesto de 290 pesos al que va a sacarle el máximo, está reafirmando la esencia del impuesto, que es el impuesto al sueldo, el impuesto por trabajar. Entonces, el único diputado que no votó fue Eduardo Rubio, de la Unidad Popular. El único diputado. Porque Eduardo Rubio en su intervención planteó la derogación del impuesto a los sueldos. Y explicó claramente cuál es el impuesto que pagan las multinacionales en este país y cuál es el impuesto que pagan los trabajadores en este país.
Los trabajadores en este país pagan más que el capital financiero internacional. Más con esta, porque esto fue una reforma que se hizo, ¿eh? Sí, sí, En este gobierno hizo una reformita acá que agravó la situación. Seguro. Agravó la situación. En este país, los trabajadores pagamos un 2,7% del Producto Bruto Interno, mientras que el capital transnacional paga un 2,2% del Producto Bruto Interno. Estos son datos oficiales. Sí. Datos Sí, oficiales. sí. Entonces, claro, porque esto no sale en los medios de comunicación. ¿Qué salió en los medios de comunicación? En los medios de comunicación salió: se reunió la Cámara y resolvió derogar a 165.000 trabajadores el impuesto a los sueldos. Eso es una noticia. Sí, que suena. Claro. El único partido que no votó la derogación fue Unidad Popular. Unidad Popular. Entonces, ¿qué dice la gente? ¿Qué hijo de puta la Unidad Popular? Si vos tenés No los números está de ahí, tengo los acuerdo. números de Sí, eso. sí, es importante saber. Si Sí, vos lo sí. tenés de Arigón, mejor. De Largo Arigón, sí, los números que da un contador con respecto. La Unidad Popular no votó la derogación, no, la Unidad Popular pidió que se sacara el impuesto a los sueldos y explicó cuáles eran los beneficios que el gobierno le da a las multinacionales, depredadoras, saqueadoras, contaminadoras. No, eso no pagan nada directamente. Exacto. Mientras los trabajadores continúan pagando el impuesto a los sueldos. Entonces se dan ejemplo. Un tipo que gana... Porque esto, Luis, vamos a recordarlo claramente, esto fue una promesa preelectoral con que iban a mejorar la situación, todo, y esto que hicieron ahora agravó la situación. Le dieron prebendas aún mayores a las empresas. Claro. Y cuanto más grande la prebenda. A mí me parece interesante leer la intervención del compañero. Como decía los viejos, cuando la limosna es grande, hasta los santos desconfían. ¿Cuál era la limosna? Y lo que le quisieron dar acá a la gente, le quiere dar una limosna, sacarle, como le dicen... No, pero no es grande esa limosna. ¿Vos sabés que cuando hace... Pero después, lo que viene atrás no lo dicen. No, pará, porque si no se va a interpretar mal. Si la limona es grande, entre 1 peso y 290, ¿cuáles son las limonas chicas? Pero para ellos es una gran limosna. No, eso es lo que hicieron, pero te digo más. El diputado de la 1001, secretario general del Yunca, Andrade, después de la intervención de Rubio, reconoció que era miserable lo que se le había dado. Yo creo interpretar lo que dijo Cifredo. Cifredo creo que lo que quiso decir que fue cuando la promesa era grande. Nunca fue grande. Bueno, pero cuando dice que iban a mejorar el IRPF. Que iban a mejorar la promesa preelectoral. La limosna. Claro, creo que interpreté lo de Cifredo. Él habla de la promesa preelectoral. Esa era muy buena, pero la realidad es otra. No, la promesa electoral fue esta. No, pero no esto. Ellos hablaron de que iba a pagar, que el IRPF no iba a pesar. No, esto fue. Lo que dijo el doctor Vázquez fue esto. No se hará el cálculo del IRPF a la aguinaldo y el salario nacional. Pero yo tengo los números acá. No, bien los números. Pero eso fue lo que dijo él. Lo que pasa es que a través de los medios de comunicación, que este es un elemento que tenemos que tener en cuenta, se repite varias veces esto. Entonces, frente a la falta de conocimiento de fundamentalmente de los trabajadores, queda como que es algo terrible y nadie saca la cuenta de lo que realmente es, ¿entendés? Entonces no hay una limona grande. Se hizo ¿qué utilizan estos gobiernos? Estos gobiernos no dan números, tiran consignas y los medios de comunicación al servicio del capital terminan mintiendo diciendo que 165.000 trabajadores no van a pagar IRPF, ¿entendés? Y son 290 pesos. Sí, el que agarra, digamos, el mayor descuento. 290 pesos. O sea, entre 1 peso... Unos llevan 1 peso, otros llevan 2 pesos, 3 pesos, 4 pesos, hasta llegar a esa cifra que es el máximo. Sí. Entonces, los 290 pesos que se le va a devolver a los trabajadores es toda esa propaganda que ha hecho el gobierno. Y esto es bueno decirlo, ¿no? Y decir algunas otras cuestiones que tienen que ver con la intervención que hace. ¿Por qué esto?
Y bueno, porque es necesario empezar a decir verdades, teniendo la posibilidad que hoy se tiene de tener un representante nacional al servicio de los trabajadores. Si no hubiera estado el diputado Rubio, ¿cómo hubiera quedado esto? Esto hubiera quedado como un gran logro del Frente Amplio, ¿verdad? Y naturalmente apoyado por los otros sectores políticos, para los trabajadores. Y tenemos la posibilidad de tener gente como Dardo Arigón, como José Antonio Roca, que quieras o no, son los que, digamos, despejan estos números y te dicen, mira, la cosa es esta. Esta gente por lo menos que tienen una capacidad a nivel, porque son contadores, son economistas, entonces los tipos dicen, no, mira, esto es así, porque si no, justamente, te comes totalmente la bondad de este nuevo ajuste. Lo fundamental es que el trabajador sepa leer un recibo de sueldo. Cuando nosotros estábamos en el sindicato, en cada asamblea le enseñábamos a los trabajadores a leer los recibos de sueldo. Entonces, bueno, precisas contadores, el mejor contador es el trabajador, ¿viste? Y quiero decir con esto que la dirección del PCNT, la dirección de los sindicatos, se han encargado de que los trabajadores no lean ni escuchen nada, como forma de poder manejar ello a su antojo, todo el movimiento sindical. La falta de educación política de los trabajadores es responsabilidad de su dirigente. ¿Por qué los dirigentes sindicales están tantos años en la dirección? Se jubilan en la dirección, se vuelven abuelos, se vuelven ancianos en la dirección. ¿Por qué? Porque la falta de capacitación, la falta de formación de los trabajadores hacen que en cada elección ellos no se sientan capaces de dirigir el sindicato. Entonces vuelven a votar al mismo viejo degenerado. Y así pasan los años y los años y los años. Gallego, yo estuve orgánicamente hasta el año 92 dentro del PCNT, orgánicamente, como representante de un sindicato, y dentro de un sindicato, en el año 93. Te puedo nombrar 3 o 4 dirigentes sindicales que ya eran viejos en el 93, y hoy aparecen todavía en siguen estando. Hoy siguen estando. Los dirigentes sindicales en Uruguay, creo que hasta 3 meses después de muerto, lo siguen votando. Pero esto tiene una explicación. La explicación es que se han encargado a través de los años de que los trabajadores sean bestias, que no piensen, que no analicen, que no participen, y solo rescatan de la masa a los alcahuetes, a los que saben que van a decir todo que sí y le van a hacer lo mandado a ellos. No hay una política de formación a los trabajadores. O al trabajador tiene que formarlo, explicarlo. Claro que no sirve, ¿verdad? Mirá que te descuentan, Mirá que te descuentan que eso te descuentan el 23,125% si no pagás IRPF. Tenés un 15, tenés un 5, tenés un 3 y después tenés un 0,25. ¿No me está hablando de los descuentos? Descuento. Después si no pagas IRPF, si no pagas IRPF todavía te descuentan otros 3 puntos tanto por más. O sea, por eso. Es muchísimo lo que te descuentan. Sí, claro. Pero acá dice la propaganda, queda como que no va a tener descuento. Eso es parte de la propaganda. Y el trabajador se la come porque no está preparado. ¿Entendés? No está preparado. Entonces se hace un teleteatro, una puesta en escena, como decimos nosotros, en el Parlamento, para que la opinión pública se trague. Bueno, la cuestión es que se terminaron peleando entre blanco y colorado, por la intervención de Don Rubio. Porque los blancos empezaron a pegarle a los frente amplistas, que era lo que defendían ellos hace algunos años. Por eso este payaso de Pose termina diciendo que le voy a decir a mi hija. ¿Cómo voy a seguir peleando por lo que peleaba en el año 90? Yo ya no puedo pelear por lo que peleaba en el año 90. ¿Vos te das cuenta, Gallego? Lo mismo que vos no grites más, no regalemos colonia. Es parte de no regalar el país. Bueno, esto antes rehabilitaban, no regalemos, y ahora entran a regalar junto con los otros. Porque está fuera de moda, porque el socialismo se terminó. Y ahora el capitalismo vive y crece y camina entre nosotros. El capitalismo bueno. Claro. Exacto, pero no, es para llorar. Es para llorar. Es para llorar. Es para llorar. Bueno, después de la intervención de Rubio, claro, dice, ¿qué me están hablando? Porque acá está muy bueno, ¿no?
leer algunas partes de esto, ¿no? Dice en una parte Eduardo Rubio, dice, acá se hacía referencia al impuesto a las retribuciones personales, y creo que es una atinada referencia porque sería bueno revisar los archivos del Parlamento, dice Rubio, los archivos del Parlamento, ¿no? Anterior, los del tiempo anterior. Las actas, y encontrar allí cómo se argumentaba justamente, fundamentando en contra de la aplicación del impuesto a los salarios, impuesto a los sueldos, que es lo que implica el IRPF. El gobierno fundamenta la política tributaria y en particular esta reforma, este sistema, con el eslogan de que con este sistema paga más el que tiene más y paga menos el que tiene menos. Y nosotros decimos que esto no es verdad, que esto es falso. Hoy miraba en la página de la red de economistas de izquierda, no nombraste a Arigón, en donde explicaban fuertemente la polémica con el gobierno y la principal fuerza del Frente Amplio en el año 2007, cuestionando la reforma, que sostenía la red de economistas de izquierda, que se favorecía al capital y en detrimento de los trabajadores y los pasivos. 7 años después, una investigación universitaria basada en microdatos de la Dirección General Impositiva demuestra que los capitalistas pagan una tasa efectiva menor cuanto más ganan. La consigna que pague más el que tiene más se transformó en que pague más el que gana más, si es trabajador o pasivo. Pero no sirve esto y no corre para los capitalistas aquello de que tiene que pagar más el que tiene más, quedó en el olvido. Escuchábamos por acá también que un trabajador con 34.000 pesos en determinadas posiciones no paga el impuesto. Según los datos que tenemos, hoy empezarían a pagar el impuesto a partir de los 26.578 pesos. Y la canasta básica está en 60.000 pesos. Dice, ¿acaso el que gana 30.000 pesos está dentro de la categoría de los que tienen más? Pero vayamos a los datos en cuanto a los efectos de esta política tributaria. Este año se publicó un informe de la CEPAL sobre tributación en América Latina, escuchen esto, y está referido a la recaudación en 18 países en el año 2011. En el mismo se desprende que Uruguay recauda en el 2011 lo mismo de IRPF más el IAS que del IRAE. O sea que recaudó en el 2011 lo mismo de la renta a las personas físicas que de la renta a las empresas. Comparativamente, Uruguay es el país que más recauda de renta a las personas físicas, junto a, mirá qué países, México, de los 18 países de América Latina considerados, y Uruguay es el país que menos recauda en impuesto a la renta de las empresas, junto a El Salvador, México y la República Dominicana. Mirá vos, México. Sí. Salvador y la República Dominicana son los que menos le cobran impuestos a los empresarios. Totalmente alineado. Claro. En el 2011 el impuesto a la renta de las empresas implicaba un 2,6% del Producto Bruto Interno, y lo mismo, 2,6% del PBI implicaba el impuesto a la renta de las personas físicas. Pero en el año 2014, Uruguay recaudó por IRPF 31.365 millones de pesos. Por el IAS, 5.518 millones de pesos. En total, 36.800 millones, lo que equivale a 1.515 millones de dólares, el 2,7% del Producto Bruto Interno. Mientras que las empresas pagaron 1.198 millones de dólares. O sea que los trabajadores pagamos casi 400 millones de dólares más que los empresarios en materia de impuestos. En materia de impuestos, ¿no? Bueno, ¿para quién gobierna? ¿No? ¿Para quién gobierna? Y digo, dice un montón de cuestiones más, dice Rubio, que el trabajador, dice, saco la cuenta, eso implica que en promedio el beneficio para cada trabajador será de 220 pesos por mes, menos de 10 boletos de ómnibus de Montevideo. Claro, después de esta intervención, los dirigentes sindicales que quedaban tuvieron que decir que esto era una miseria.
Pero si no hubiera estado diputado de la Unidad Popular acá, hubieran tirado cohetes, hubieran tomado whisky, hubieran cortado la torta y los trabajadores hubieran aplaudido de pie en una medida totalmente en favor de la clase trabajadora. Una mentira más grande que una casa. Y nosotros tenemos la obligación de denunciar esto, ¿verdad? Como lo habíamos dicho antes de que ingresara el diputado de la Unidad Popular, que nosotros íbamos a mantener a través de nuestras audiciones toda la información acerca de cuál es el papel que se juega dentro del Parlamento Nacional, ¿verdad? Lo habíamos dicho. Era un parlamento monolítico, donde todos coincidían, no existía oposición, quedó demostrado, blancos, colorados y frente amplista e independiente. Y hacer una aclaración de esto, Luis, porque cuando vos decís los economistas de izquierda, perfecto, ¿esto simplemente es una realidad? Esta es la realidad, ¿verdad? Sí, sí, claro. Más allá de derecha, izquierda, lo que sea. No, podría haber aparecido. Se llama, ya sé, pero te quiero decir, no, simplemente alguien que nos esté escuchando. Y, bueno, pero estos son sectarios. No. Acá hay una cosa clara. Acá se manejan los números fríos, la realidad, ¿verdad? Sí. Que lo que han intentado siempre es disfrazar esa realidad con estas medidas que no tienen nada que ver. Entonces, cuando uno ve estos números, que hay un montón de otros números y cómo se manejan las franjas y demás, si lo tenés ahí, eso... No. ¿Lo tenés ahí eso ahí? No. Bueno, porque acá, por ejemplo, lo que hace Arigón es un desglose, ¿no? De cómo se maneja. Ahora, por ejemplo, Arigón te dice, él lo mira directamente desde las franjas, ¿no? De cómo es el manejo de la franja, dice, ahora de acuerdo, hay franjas de trabajadores que se ven beneficiados. El salario mínimo no paga impuesto, a la renta va a ser de 26.578 pesos. Ese no paga impuesto, está, hasta ahí. Antes era de 23.344, ¿está? ¿Lo tenés ahí? ¿Lo tenés? No, eso está, eso es interesante. O sea que acá aumentaron en ponerle en 3.000 pesos, ¿no? Más o menos, el que pagaba, el que no pagaba. Pero vamos a decir las cosas como son claras también acá. De 23.000 pesos a 26.578, en 26.578... no está llegando a media canasta básica familiar, también. Entonces estamos hablando de que el que paga también de muy bajito. Claro. Entonces seguimos con eso. O sea que aumenta esta franja de trabajadores que no van a pagar IRPF. Esto es real, ¿está? Pero estamos hablando siempre en valores bajísimos. Son la primera franja de trabajadores beneficiados por esta resolución. Los que ganan entre 23.344 y 26.578. Los beneficios que tienen estos trabajadores es que los que están muy próximos al salario de 23.344 van a tener un beneficio de 1 peso, 2 pesos y así de forma creciente hasta los que tienen un salario de 26.578, que se benefician en 296 pesos. En pocas palabras, lo que se beneficia más son los que más ganan, que también es un chiste, ¿no? Estamos hablando de que siempre es un chiste, pero igualmente se benefician más los que ganan más. Por eso es que se aumenta la brecha todavía con esto. Con esto encima, el que gana más, paga menos, porque acá lo desglosa Dardo Arigón. Dice, ustedes vean que el beneficio es ridículo, es mínimo y los trabajadores en esa franja, de acuerdo al gobierno, son 68.000. Los que ganarían esa cifra de 296 pesos, que es el máximo. Permitime el corte, dejalo ahí. Dale. Sé que hay 68.000 trabajadores que ganan esa plata. Exactamente. Vamos, él desglosa, por eso estoy hablando. No, por eso me pareció muy interesante. Que vos arrancaras con eso, yo no sabía el informe que vos tenías. Yo te lo saqué de Arigón, que es muy de los números. Arigón es muy de los números. Y es muy interesante que se sepa el número. O sea que en pocas palabras, los que van a ganar esos 296 pesos, que están por encima, sería 68.000 laburantes. También una cifra mínima de trabajadores, pero en la franja siguiente, que va de 26.578 a 33.000 pesos, vean que las cifras también son cortitas, las franjas son cortitas, ningún trabajador se beneficia. ¿Qué cosa más notable esto? De la franja de 26.578 pesos a 33.000 pesos, ningún trabajador se beneficia. Van a seguir pagando lo mismo. Recién se benefician los que están en la franja siguiente, entre 33.000 y 38.000, que también se benefician algunos en 1 peso. Qué cosa rara, ¿no? Aparte que la franja, ¿viste? Vos decís, bueno, se van beneficiando a medida que... No, tampoco así.
que también se benefician algunos en 1 peso, otros en 2 pesos, y el que gana 38.000 se beneficia en 211 pesos, o sea que baja de la primer franja. Que esto sería correcto, ¿no? Esto sería correcto, ¿verdad? Esto sería correcto, que cuanto más gane, da, igual, con estos valores no debería cobrarse IRPF, pero bueno, va más allá. Dice, vemos que en cada franja que hay trabajadores que se benefician, el beneficio máximo es ridículo. Estamos hablando de 211 pesos por mes o de 2, 3, 4 pesos y nada más. Esto, según la cifra del gobierno, sería una resignación para la DGI, es decir, la DGI recaudaría al menos 400 millones de pesos, aproximadamente 15 millones de dólares, cuando el gobierno central está recaudando en el año por concepto de IRPF 1.500 millones de dólares, entre IRPF y el IAS, que es el impuesto de los jubilados, y que corre paralelo. No es el trabajador y otro tal vez el pasivo. O sea, que estos 15 millones significan un 1% de descuento totalmente ridículo. Esto es mayor reducción del IRPF a todos, cosa que no se ha cumplido. Por otro lado, si nosotros vemos la estadística, salió un informe, que es lo que decías vos de la CEPAL, que ya dice la información, y que somos el país que más paga acá en la vuelta, por lejos. Junto a México, El Salvador. Sí, los que están alineados a las políticas de mando, digamos, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, los países que están, en pocas palabras, entregando su soberanía e independencia. Los que menos le cobran al capital. Al capital. O sea, son los países donde el capital tiene mayores beneficios. Sí. Campea. Y parece mentira, y volvemos a repetir, que continúe existiendo el impuesto al sueldo. Por eso se pusieron tan mal con la intervención de Rubio cuando lo hizo acordar y pedía los archivos del Parlamento cuando los frente amplistas defendían la posición de los trabajadores, diciendo que no debía existir el impuesto a los sueldos. Está jodida la cosa, porque fíjate vos, la masa de trabajadores del Uruguay le está dando a rentas generales más de 1.500 millones de dólares, ¿no? Más de 1.500 millones de dólares. Y solo en el año 2011, decía el economista Lorenzo, ministro de Economía en aquel momento, solo en el año 2012, las empresas multinacionales se habían ahorrado 1.750 millones de dólares. Sí, se las dio el pueblo, ¿verdad? Claro. Plata del pueblo. Y en 7 años corridos, 10.000 millones de dólares se privó el Estado uruguayo de cobrar en materia de impuestos al capital financiero internacional. 10.000 millones de dólares. Paga el chico. Seguro. En este país donde nos pretenden seguir haciendo creer que es un gobierno que defiende a los trabajadores, los números nos indican que es más de lo mismo. Y con respecto a más de lo mismo, hay una resolución, una orden del presidente de la República a los entes del Estado de no renovar vacante en un 25%, cortar las horas extras, ¿no? en los funcionarios del Estado. La piola viene bastante sucia para lo que va a ser los próximos meses, ¿no? Vamos a tener un invierno complicado. Sigue acrecentándose el número de trabajadores en el seguro de paro. Comienza la ronda de consejo de salario y veremos qué es lo que van a poder arrancar los trabajadores, y continuamos teniendo una central de trabajadores que no juega ningún papel frente a estos acontecimientos, ¿verdad? Y eso es bueno saberlo. Es la ventaja que nosotros tenemos. Nosotros podemos hacer espacios radiales de aquí a 5 años. Y en medio de que se arme la próxima campaña electoral, entrar en campaña electoral. Lo que no pueden hacer otros sectores, ¿verdad? Los otros sectores solo van a poder tener espacios radiales cuando venga la próxima campaña electoral. Porque debe ser difícil sostener, claro. ¿Con qué sostener? Claro, ¿con qué sostener, verdad? ¿Con qué sostener? Te disparas. Seguro, vos podés mentir hasta que no podés mentir más. A mí me llamó la atención cuando se intenta confundir
por parte de los medios de comunicación y algunos dirigentes del Frente Amplio, cuando se refieren al el voto negativo de la Unidad Popular, ¿no? Quedó como que, claro, como que la Unidad Popular, el representante de la Unidad Popular está en contra de los trabajadores porque no vota esa derogación, cuando lo que se está pidiendo, lo que se derogue es el impuesto total. Directamente. Que el trabajador no pague impuestos y que sí paguen impuestos los capitalistas. Porque, en definitiva, en el concepto del valor está lo que es la plusvalía, ¿verdad? Lo que es la plusvalía, que eso ya te lo descuenta el patrón. Al laburante, la plusvalía se la lleva el patrón, y encima de tu trabajo, de la plusvalía, tenés lo otro que te viene y te matan impuestos. Entonces vos decís, cobrarle al patrón, cobrarle ahí más, y vamos a lo que es el patrón. Hoy el patrón, ¿quiénes son patrones hoy? Los monstruos, los laburantes chicos, eso no existe más nada. Eso no existe más nada. Los comercios familiares, todo eso son. Eso no existe. Están en vía de extinción. Eso va a estar en vía de extinción si no frenamos este disparate. Digo porque mucha gente de repente cree que tiene un obrero, que tiene un laburante, que tiene... No, hermano, estamos hablando de los monstruos económicos. Que no se sabe ni quién son, porque no se sabe físicamente no se sabe quién son. No sé, son igual que cuando una definición del fiscal Diana que me gusta mucho, cuando él habla, nosotros decimos empresas transnacionales o hablamos de Bosnia y decimos Finlandia, o hablamos de Stora Enso y decimos España o Chile o lo que sea, y el fiscal Diana dice, dice, son capitales anacionales, no tienen patria. ¿Y qué realidad? Porque en definitiva, ¿vos qué sabés? Acá, por ejemplo, fíjate que Finlandia, acá no tenemos embajada. No sabía. No tenemos embajada. Hay embajada en Argentina, acá en Buenos Aires hay una, pero en Uruguay no tenemos, y no tenemos un monstruo acá. ¿Viste? Y la embajada será ahí. Bueno, para que vean el tema de los manejos comerciales. Los tipos sí. Ahí no pagan ni luz, ni agua, nada, tienen problema. Seguro, terrible embajada tienen ahí. Y le vamos a poner el ejército norteamericano para defender a su servicio. Otra embajada, ¿no? Es un tema interesante, el planteo que vos hacías sobre porque ya no se habla de eso, ¿viste? La palabra plusvalía es una palabra, ¿cómo decir? Es una mala palabra, ¿no? Yo me acuerdo que antes, sobre todo dentro de los comités de Frente Amplio, se hablaba de todas esas cosas. Primero que los comités se cerraron y... Claro, porque la plusvalía que vos le estás dando con tu trabajo, ese ya directamente va a quien maneja la cosa, ¿no? Seguro. Cuando vos sos un obrero independiente, ¿no? Ahí vos sí, sería lo lógico que vos como independiente manejes, digamos, todo tu dinero. Pero vos sos independiente. Sí. Hoy al independiente también lo están acabando. Sí, el obrero independiente también, o se alinea con algo de poder o está en el horno. O sea, acá vamos matando sistemáticamente, porque mucha gente dice, bueno, pero ustedes hablan para cierto sector. No, hablamos para todos los sectores. Acá el chico va desapareciendo, llámese albañil, lo que sea. El albañil termina laburando para la empresa D. Sí. El que armó una empresita, tengo un amigo que armó una empresita, él la peleó, hizo lo que pudo, terminó trabajando para uno de los productos que él en definitiva vendía, porque al ser poderoso logró por esos manejos de impositivos, de IRAE y de todo lo que manejan las empresas, porque en definitiva las empresas grandes ¿qué logran? Que los impuestos los puedan manejar. Entonces cuando querés cobrar un impuesto que vos como pequeño no podés evitarlo, por no decir, porque evadirlo es ilegal. Claro. La elusión fiscal, eso es lo que está, digamos, entre lo legal y lo ilegal, pero se hace. Pero vos, como chico, tenés que pagar hasta el agua de las plantas. Pagás todos los impuestos. Y los poderosos se dan gusto de IRAE, IVA y otros impuestos más, eso, poder deducirlo. Sí. Cosa que vos no podés hacer. Entonces, siempre, por más vuelta que le dé, se gobierna para el capital. Sí, por lado por otro se viene gobernando sistemáticamente para el capital y se va matando todo lo que es chico, comercio chico, laburante independiente, y se va alineando al gran poder económico, que es lo que está sucediendo. Y que todas las leyes que van saliendo, digo, todas, ninguna va a favorecer al chico, ninguna va a favorecer a la gente del pueblo, son todas para las multinacionales, están todas pensadas para eso. Se elabora de tal manera de que como se dice, echa la ley, echa la trampa. Se elabora de tal manera
de que el grande siempre sale beneficiado, siempre sale ganando. Siempre que pierde somos nosotros. Somos con pueblo. Y ahí tenemos que estar. Y esa es la gran pelea, ¿no? Estar para poder cambiar, revertir esa situación. Estar, pelear y concientizar de que las cosas son distintas, ¿verdad? A mí, por ejemplo, todos estos días yo me río porque digo, ¿por qué no nos votaste? Dicen, qué lástima que no lograron un espacio. Mira, en ese qué lástima que no lograron un espacio, yo no te quiero decir, creo que ganamos la intendencia. No lograron un espacio. Si yo sumo todo lo que nos dijeron, che, qué lástima que no lograron un espacio, creo que directamente no era que teníamos algún espacio a nivel de edile o alcalde o lo que vos quieras, no, teníamos directamente la intendencia municipal. Entonces digo, qué lástima, ¿cómo? ¿Por qué no votaste, hermano? No te apoyamos porque teníamos compromiso con fulano B. ¿Pero qué te dio fulano B? No, porque me prometió 5.000 votos. Claro, la promesa. 5.000 votos. Digo, sacó 5.000 votos. Perdió diputación y todavía no tiene. No, sí, hablando de esa persona porque hablar de esa persona, o sea, hablo pensando en esa persona y me indigno, porque es un tipo antipueblo total, para mí. Lo que pasa es que se dio el último efecto político que se dio, y ya volvemos al tema del poder económico. Fíjate que todo lo que llega a ocupar espacio es economía. Miralo dentro de los partidos, y los invito a que miren de cada uno de los partidos. Todo lo que logró espacio político es economía. Dentro del Frente, dentro del Partido Nacional y dentro del Partido Colorado. Ganó economía, y si no, miralo. O sea que yo me reía porque, ahora como hablar tranquilo, no porque haya pasado las cosas políticas, ¿no? Pero me reía porque había una persona, que es un dirigente muy conocido, sindical, coloniense, y se tiraba de ir, no sé si salió o no, pero me río porque yo hablé con esa persona por un problema, ¿no? Y me pegó el teléfono. No sé que estoy esperando hasta ahora que me conteste, que me hable, que me la cosa. O sea, un tipo que se ve que lo que le importa es el bolsillo de él. Se ve que le importa el bolsillo de él o defender sus propios intereses. No intereses de la gente ni de los trabajadores. Sí, lo que está sucediendo, bien, lo que está pasando hoy, lamentablemente, ¿no? Es el tema de sálvese quien pueda, y en ese sálvese quien pueda no va nuestra vida. Yo escucho hablar, por ejemplo, el caso de todo lo que es ecología, y a vos te causa gracia porque el problema de fondo, y miro algunas inquietudes de algunos muchachos jóvenes y demás, y el problema de fondo no se trata de juntar envases de plástico, ni se trata de reciclar, nada. Acá tenemos un problema de fondo que es absolutamente político. Yo creo que esta gente está paga, o sea, hay mucha gente que está paga como elemento distractivo del gran problema que tenemos hoy. Y es triste lo que digo, en estos días he visto programas, sobre todo en Canal 3, que están dando manija de las bondades de la forestación, de las bondades de Montes del Plata, de todo lo que ha sido la instalación de estos monstruos, que sabemos que el balance es absolutamente negativo, y sin embargo ves cómo hay movimientos de gente joven que está en la recolección de residuos, reciclaje y demás, que me parece bien, pero tenemos un problema tan de fondo que esto lo veo como un elemento distractivo. En el fondo digo, ¿quiénes le pagan a estos chiquilines? Es triste lo que pienso. Pienso que hay manos negras que quieren crear una conciencia mentirosa, porque esos niños habría que llamarlos, son niños, son chiquilines, son niños, habría que llamarlos y decirles, bueno muchachos, el problema que tenemos es no se trata de, sí se trata desde el punto de vista de lo que podemos hacer en nuestro hogar, pero acá hay un problema mucho mayor, que no es el tema de ni recolección de residuos, ni reciclaje, nada, hay un problema mucho mayor. Y yo veo cómo ahí siguen habiendo movimientos de, sobre todo gente joven, que para mí están pagos. Para mí hay dinero detrás e impulsan eso. Es triste lo que digo, ¿eh? Mirá que lo digo con una tristeza absoluta porque lo he visto estos días. Y digo, el gran problema es otro, y es un problema absolutamente político. Te digo más, estuvimos recorriendo algunos lugares que tienen que ver con la ecología, y me encuentro con gente votante del PERI y otra gente que no es, digamos que tienen un movimiento ecologista, y resulta que los dos me dicen algo similar. Cuando
le escuchan lo que uno habla, lo que uno ataca, contra lo que uno va, que en definitiva es la raíz del problema, no es la florcita del árbol, es la raíz, donde vos tenés que ir a atacar es la raíz del problema. ¿Qué te dicen? Te dicen, no, dice, no, pero tocar esto, no, estás loco, vos estás loco. Y mirá la coincidencia entre gente que, o sea, un partido político que se dice ecologista y después gente que son supuestos ecologistas. Mirá la coincidencia. Uno dice, no, dice, pero con eso terminás vendiendo torta frita en la plaza. Uno. Los otros dijeron, con eso terminás vendiendo churros. Mirá la coincidencia, ¿no? O sea, no ataques, entonces, o sos o no sos, o te pones una camiseta o no te la pones, y más, ojo, y más si entraste en el mundo político. Te la pones a media, o te la pones entero, o no te la pongas a media. Exactamente, ¿no? O atacar la red. Entonces yo agarraría a esos muchachos que ahora tienen esa inquietud, y a mí me encantaría poder dialogar con ellos, llamarlos, ver quiénes son, que lo he visto salir en tele y todos los chiquilines, se ve que le dan un cierto empuje a nivel de los medios. Sería interesante decirle, bueno chiquilines, ustedes están en esto, el problema es ¿qué hacemos? A verla desde esa base, que son jóvenes y que tienen esa inquietud, pero vamos a hablarles en serio. Muchachos, lean esto, ustedes no creen esto, bueno, lean esto. Lean los pros, lean quiénes están a favor y quiénes están en contra. Miren los antecedentes de estas industrias en el mundo y miren lo que es esto. Miren el sistema que utilizan acá y miren el sistema que utilizaron allá donde fueron procesados por daño ecológico. O sea, montones de cosas que sería muy interesante de que esa gente nueva que aparentemente está preocupada por todo esto, bueno, tengan otra visión de la cosa que creo que es la real, porque lo que están haciendo ellos es como en la guerra, es un elemento distractivo. Acá nos están distrayendo. Bueno, mirá, es interesante el tema. Yo escuchaba hoy de mañana, porque los sábados de mañana en Colonia de Bravo, y a los que les gusta escuchar radio, todo lo que escuchás de lunes a viernes que te puede formar, los sábados se te va, porque te embarra todo lo que pudiste adquirir de lunes a viernes. El sábado es divertimento, ¿no? Todo divertimento. Es no sé, no encuentro calificativo. No sé cómo explicarlo, pero gente grande que califica la contaminación como algo que no llegó. Un hombre grande que tiene un micrófono y que dice, bueno, no llegó. Sí, era imposible de evitar, una cosa así. Bueno, más allá de la entrega, de la falta de conocimiento, de preparación, está todo lo que se le puede poner como calificativo, te deja una señal, y la señal es que ese es la corriente de pensamiento que existe. Vos ves una organización de jóvenes juntando botellas de plástico, ¿no? Y es una tarea que va en defensa del medio ambiente. Entonces ellos entienden que la botella de plástico hay que juntarla y hay que reciclarla y no hay que tirar papeles al suelo, ¿verdad? Porque para ello la fumigación con agrotóxico a la soja y la instalación de planta de celulosa y la instalación de una minera a cielo abierto es parte de nuestro mundo y es inevitable. No puedo hacer nada, los grandes. Yo creo que no llegan ni a pensar que no pueden hacer nada porque para ellos eso es algo natural, ¿no? Sí, contra lo natural no tenés nada. Vos estás hablando de los niños, vos estás hablando de los niños que andan en la vuelta. No solo niños, los grandes, en su gran mayoría, producto de su falta de comprensión política, entienden lo mismo que este anormal que es diputado del Frente Amplio. Como se terminó el campo socialista, como ya no existe la Guerra Fría y el capitalismo ganó la guerra, adaptémonos a este mundo capitalista. Si te lo dice un diputado que 2x3 dice que es de izquierda, y repito la palabra izquierda porque supuestamente, la izquierda significa la defensa de los más humildes. Así ha sido, por lo menos, las bases fundacionales de lo que se llama izquierda. No tienen, por supuesto, la izquierda no tiene la exclusividad.
Primero hay que ser patriota, ¿verdad? Bueno, entonces es una forma de pensar que está acompañada de muchos elementos que terminan convenciendo a la gente que esto es algo inevitable, necesario para un normal desarrollo de cualquier país, ¿tá? El país que no se adapta a esto, y entonces te dicen, ¿qué quieres, terminar como Venezuela? Te lo dicen los periodistas en programas de televisión en Argentina, donde lo ven millones de espectadores. Entonces, cuando se critica por parte de un gobierno estatizador la injerencia del capital extranjero, la oposición, que es esa corriente de pensamiento que es la que hoy está en la grande mayoría, te dice, ¿qué querés, terminar como Venezuela? Entonces, los medios de comunicación se encargan de mostrarte una Venezuela donde la gente hace cola para comprar la leche, ¿verdad? Y un altísimo porcentaje de la población está en contra de las medidas del gobierno. Dicho así, es inevitable, porque si vos te pones contra una empresa como Monte de Plata, corres el riesgo que nuestro país transite lo que hoy está transitando Venezuela. Entonces, es tan difícil que lo poco que tenemos, los que todavía lo comprendemos, debemos de dedicarnos a explicar minuciosamente qué es lo que está pasando y qué es lo que se puede hacer. Entonces vos ves a los gurises juntando botellas y vos decís, pero no puede ser que estos botijas junten botella de plástico. Si lo que tienen que estar haciendo estos botijas es juntar más botijas y pararse en Punta Pereira con terrible cartel pidiéndole a Monte de Plata que se vaya. Y después juntamos la botella, porque para juntar la botella tenemos tiempo. Pero da mucho más trabajo sacar a Monte de Plata. Después que vaya a Monte de Plata, y nos vamos a juntar botellas, no hay problema, yo me anoto para juntar botellas. Y cortar junco, como se enojan ahora. Bueno. Dice, no, tenemos que sacar los juncos de la playa. Claro. Le digo, ojalá, hermano. Otro día me decían, y Gallego, nunca hablan de los juncos de la playa. Le digo, ojalá fuera ese el problema. Claro. Pero me lo han dicho, me lo han dicho. Gallego, nunca hablan de los juncos de la playa. Claro. Yo te rompí un poquito, no por el tema que estamos hablando, y decíamos hace un rato, nombró el glifosato, glifosato, ¿no? Tema de las aguas, es importantísimo. Viste que ahora el gobierno sacó, supuestamente, vamos a ver, según lo que... No le crean. No hay que creerle, pero bueno, Claro. que van a hacer una investigación para ver si el glifosato es cancerígeno o no. Muchachos, del año 85 hay una lista con 130 productos químicos. Del año 85 ya se sabe que el glifosato es altamente cancerígeno. Entonces, ¿qué me van a venir a decir? Que van a ver un estudio a ver si el glifosato es o no cancerígeno. No, yo acordaba la marcha del silencio de los 20 de mayo. La marcha del silencio de los 20 de mayo, marcha todo el mundo, y marcha Mujica, marcha Lucía, Tabaré manda adhesión. Los que tienen en sus manos el poder para descubrir en 24 horas y encanar en 48 horas a los violadores de derechos humanos, ahora armaron una oficina. A una nueva, sí. Que va a investigar Investigar. del año 68 para acá los crímenes de lesa humanidad, la violación de derechos humanos. Bueno, esto es lo mismo. Lo que vos estás planteando es exactamente lo mismo. Y lo seguimos creciendo eso. Y lo sigue creciendo. Y no solo eso, y no se habla, el gobierno no habla, porque no dice. Departamento de Colonia, desde Laguna de los Patos, Artillero, lo que es de la localidad de lo que es Laguna de los Patos, Artillero, Santa Ana, Platero, Tararira, a 30 metros de profundidad del agua. La mayoría de los lugares no se puede tomar. Bueno, pero No es potable. Alto contenido de cianuro y alto contenido de arsénico. ¿Eso a qué se debe? ¿A qué se debe? Al alto contenido de concentración de productos químicos que lleva la soja. Porque esa zona del departamento de Colonia es la zona más sojera que hay. Es la más se sojera. planta más soja. Es la más Y ojera. trigo y soja, es lo que se está plantando. Y no le dan pelota. La soja se debe plantar, está estatizadamente, hay un reglamento de Junagra, hay un reglamento por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, hay un reglamento que vos
tenés que hacer rotación de cultivo. El cultivo que plantaste hoy, lo tenés que plantar después en 5 años. O sea, en ese campo donde vos plantaste la soja, vos recién podés volver a plantar, no, acá dentro de 5 años, no, acá ya se plantan. Soja, trigo, soja, trigo. No sé qué hace el gobierno, qué hace la gente, porque dice, entra mucha plata de Producto Bruto Interno por la soja. No, señores, no entra nada. Se va todo por zona franca. Entra el Producto Bruto Interno argentino. Porque la soja se va por zona franca, no paga impuestos. Y la mayoría y ese Producto Interno de la República Argentina o de China, que lo plantan. Pero no de nosotros. No es nuestro Producto Bruto Interno. Y nosotros dejamos que nos maten. Sí. Pero es más fácil juntar botella. Porque sí, hay un elemento distractivo, ¿no? Claro. Eso lo ves, está armado. Seguro. Está armado, ¿eh? Claro que sí. Es triste lo que estamos hablando. Está todo armado. El sistema funciona. Pero ver a los chiquilines en eso, está armado, ¿no? El sistema funciona así. Y utilizan de los sectores sociales, explotan lo que más beneficio le da, ¿verdad? Claro, y ver a un niño en eso, lo primero que vos ves como padre de repente, sin un conocimiento profundo del asunto, qué bien estos muchachos, cómo se preocupan por el futuro, pero no es la esencia, ¿no? Claro. El motivo por el cual existe la contaminación es producto de una política económica, ¿verdad? Es producto de una política económica que si no la cambiamos, por más botella que juntemos, estamos cocinados. Estamos cocinados. Es un problema de política económica. Entonces, claro, el que no comprende políticamente, porque se han encargado de no comprender políticamente, ve botellas por todos lados y las junta. Cuando deberíamos movilizarnos para erradicar de nuestro país estos emprendimientos contaminantes. Totalmente. Entonces, que está bien, Luis, que está bien que lo hagan, pero es justamente, pero no distrayendo de la realidad. Mi opinión particular. No es el momento de juntar botellas, Ulises. Ya vamos a tener tiempo de juntar botellas. Hoy tenemos que correr a las multinacionales. Si querés defender el medio ambiente, juntémonos, hagamos un frente común para correr a los emprendimientos, fundamentalmente extranjeros, que atentan contra el medio ambiente. Es un error histórico juntar botellas de plásticas hoy. Ya llegará el momento para juntar las botellas. Deja que se amontonen. Como dice la anacoreta, el frente antisaqueo, sí, ¿verdad? Es antisaqueo y antivida. Por supuesto, sí, claro. Se trata de eso, porque hoy las ventajas que se le da al capital financiero internacional hace que todos estos emprendimientos, que en cualquier otra parte del mundo o no se les permitiría instalarse, o les cobrarían impuestos muy pesados, aquí en Uruguay se puede. Y un poco tiene que ver con lo que decía el hombre, el contador Arigón, y la intervención que está basada en el informe de Arigón, evidentemente, uno de los asesores de Rubio, ¿no? En materia económica. Arigón, Roca, Antonio Roca. Claro. Rubio no es economista. Entonces él hablaba de qué países son los que más beneficios le dan al capital. Y qué importante, ¿no, Luis? Pero por eso hago el hincapié en esto, porque de repente dicen, bueno, pero ustedes también, ellos manejan los números, ustedes manejan otros. Qué importante lo que vos leíste y lo que vos estuviste comentando acá, que la intervención de Rubio no la pudieron rebatir. No, ahí está el tema, quiere decir que los números que nosotros manejamos acá son absolutamente reales. Estos son los reales, acá está la realidad. Entonces es lo que entiendo como muy vital en esto, ¿no? Porque de repente vos decís, bueno, pero ustedes manejan también la realidad que ustedes quieren. No. El argumento que esgrimió el diputado Eduardo Rubio en el Parlamento no fue rebatido. O sea que estos números que nosotros tenemos acá son los reales. Yo no creo que nada de lo que estamos planteando hace un montón de años pueda ser rebatido. El problema es que creo que de cada 10, 9, si son normales, te están diciendo que tenés razón. El problema es que no ven una forma que pueda cambiar la realidad. Saben que la lucha es durísima y es más fácil quedarse en la casa. Pero digo, justamente lo jodido es la juventud, ¿no? Porque mandan a los gurises a juntar botellas. Cuando esos gurises lo tenemos que preparar para pelea, ¿no? Porque estos viejos pelotillas que ya, digo, que se queden a tomar mate en la casa, si están entregados que se queden, ¿verdad? Porque, digo, te dan la razón. Estos viejos te dan la razón. Pero ya no están en condiciones
de encarar una pelea. Esto es una pelea dura, ¿no? Y justamente digo, creo que estamos hablando acá, más de uno de lo que hablamos en este espacio radial, sufrimos las consecuencias de lo que decimos. Sí, totalmente. ¿Verdad? Sufrimos las consecuencias de lo que La desacreditación social absoluta. Pero en materia laboral, inclusive, Sí. somos parte de la lista negra, ¿verdad? Sí, totalmente. Somos parte de la lista negra y en los últimos minutos, porque el lunes vamos a seguir, pero no puedo dejar pasar y tiene que ver con esto, es las consecuencias que hoy vive nuestra gestión obrera, producto de nuestra forma de pensar. Que nosotros no hayamos ingresado todavía al barrio general, tiene un solo motivo: nuestra forma de pensar y nuestra forma de manifestarnos y lo que denunciamos. No hay otro argumento posible, no existe otro argumento. Negar que un barrio superó largamente los 10.000 habitantes, negar la necesidad de un mejoramiento en materia de servicio de transporte, no tiene otro objetivo que negar el ingreso de una organización de trabajadores que piensa diferente y que naturalmente, si crece económicamente, crece el riesgo de estos bandidos gobernantes de que se intensifique la denuncia, se intensifique los programas radiales que apuntan a la concientización de la gente. Entonces, los que toman un micrófono y desde esta trinchera, sufrimos las consecuencias, quédense tranquilos. Pero estamos convencidos de algo: no existe otro camino, no existe otro camino que el tomar el micrófono, que pegar un cartel, que ir al lugar que vayamos, discutir con la gente, plantear el tema y denunciar las políticas que se aplican, los que se benefician a través de la aplicación de estas políticas, que siempre son los mismos. Y resulta que por ahora somos pocos y terminan siendo represores sobre aquellos que nos plantamos y denunciamos. Por eso yo quería una vez más decir que lo que hoy padece esta organización de trabajadores, que lo obligan a cumplir con todas las reglamentaciones y no le permiten desarrollarse, es un problema netamente político, ¿verdad? Y ellos se encargan de reprimirte, de cortarte los caminos y de intentar hacerte desaparecer. Y cuando decimos ellos, decimos a todos los partidos políticos. Acá no es solo el Partido Nacional el que viene atentando contra los intereses de esta gestión obrera. También el Frente Amplio es cómplice de el no ingreso, el no permitir desarrollarse, es cómplice de no hacer nada frente a la persecución la cual es víctima esta gestión obrera. Los miles de dólares de multa que se le ha aplicado a esta organización de trabajadores no es exclusividad del Partido Nacional. Aquí también tiene el acompañamiento del Frente Amplio, aunque parezca mentira. Porque si a nosotros nos hubiera tocado ocupar una banca, no hubiéramos permitido bajo ningún concepto, por lo menos lo hubiéramos denunciado a los cuatro vientos, la persecución que se hace sobre una organización de trabajadores que da la casualidad, no pertenece ni al Frente Amplio ni al PCNT. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Que no aparece en las listas de empresas recuperadas a nivel nacional. Si vos buscás en internet empresas recuperadas, ABCCOM no aparece en la lista. Y llevamos 14 años. Mucho más años que otras que ya aparecen en la lista. Porque estás alineado. Porque no estamos alineados a estas políticas que lleva adelante el gobierno y los demás partidos políticos con esa pata social tan importante de 400.000 afiliados que le allana el camino para la aplicación de esta política económica, justamente, de esta política económica que está contaminando y saqueando, y nosotros, no sé, estoicamente nos hemos plantado a seguir denunciando y a seguir reclamando el derecho que nos asiste, porque no estamos de acuerdo con la aplicación de esta política entreguista y al mismo gobierno le pedimos que nos permita crecer.
No estamos de acuerdo con las políticas Pero, que el Partido Nacional... Otro tema, Luis, también. Acordate que ustedes son todo un símbolo más allá de eso. ¿Qué sucede si ustedes serían un germen jodido también para el poder, verdad? Porque una empresa recuperada por laburantes, ¿verdad? Sí, trabajadores. Laburantes, gente que se la jugó Sí. y logró hacerla crecer. Es un mal ejemplo para Claro, por supuesto. este tema también. Es un gran Y tema. no alineado, ¿eh? Tiraste una semilla vos y cayó en la tierra. Sí, cayó en la Una tierra. semilla que cae en la tierra, que ellos justamente te le meten todas las chapas que pueden y que no llegue nunca a la tierra. Porque si saben que si llega a la tierra y crece, muy complejo. Lo dijo en 2 palabras, Cifredo, no alineado, ese gran pecado. O te alineás a esto, sos enemigo, ¿tá? Y después no me pidas nada. Y si me pedís algo, te digo que sí, pero no hago nada, que es lo que ha hecho la bancada de Ile de Frente Amplio, por ejemplo, ¿no? Porque digo, el Partido Nacional se encarga de aplastarnos, con la complicidad de 10 Ile de Frente Amplio. Ahora va a haber 2. Y nosotros decimos otra cosa, no tenemos ninguna vergüenza. Ahora aumentaron 2 ediles más. Sí, bueno, sí, y hay un colorado. No vamos, digo, tardísimo, le agradecemos a la radio, viste, uno se apasiona, después ahí termina. Pues todo tiene que ver. Vamos a seguir el lunes con esto, sí, vamos a seguir con esto. Llevamos ya, vamos a cumplir 15 días del día 11, estamos aquí, fecha 23, 11. 23. 22, el 22 son 10 días, el 22, 12 días. Llevamos 12 días sin cobrarle boleto a los usuarios del general. Y hoy nos toca pagar la segunda cuota, porque nosotros de nuestro jornal Desde el 11 pagamos, desde el 11, del día siguiente, tenés 13 días. Desde el mismo 11. Hoy nos toca la segunda cuota. Digo, son medidas valientes. ¿Qué te Son parece? medidas valientes de los trabajadores de ABCCOP, que aún no hemos sido reconocidos por el plenario intersindical. ¿A quién defiende esta gente? Ay, lógico, claramente. ¿Quieren que le enseñemos a pelear? Le damos clase, no hay problema. Pueden venir y le explicamos cómo se pelea en serio contra el poder político. El señor B. Por favor. No vamos, el que lucha gana y el que no se muere de hambre.